Administrativando Abogados. Buenos días a todos, no sé si se me escucha correctamente. Ya veo que me van diciendo que sí, muchísimas gracias. Si les parece bien, mientras se van incorporando todas las personas que han solicitado estar hoy con nosotros, les voy a dar algunas recomendaciones técnicas, como por favor les pedimos que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para no interrumpir a nuestro ponente de hoy. Pero si quisieran decir algo, como ven, tienen habilitado el chat para lo que quieran aportar o alguna duda que tengan y se las haremos al ponente al final de su exposición. Buenos días, Iván. Buenos días, Cristina Díez, José Martínez. Buenos días a todos. Por otro lado, me gustaría avisarles de que la reunión y este webinar está siendo grabado y, por tanto, si alguien tuviera que abandonar por algún motivo, que no se preocupe porque después estará en nuestras redes sociales y concretamente en YouTube. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya vamos a comenzar este webinar, que es para mí un honor presentar. Soy Blanca Sánchez, directora de comunicación de Administrativando Abogados, y hemos decidido realizar este webinar que lleva por título Principales controversias en materia de contratación pública, y vamos a hablar de casos reales, que es lo más interesante dentro de la contratación pública, ya que ya sabemos todos que la norma es muy compleja. Decíamos en la introducción de este webinar, que la mayoría de ustedes habrán leído, que según la memoria del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del 2025, los actos más recurridos se distribuyen de la siguiente manera: el de la adjudicación un 43%, los pliegos del contrato un 25% y la exclusión un 20%. Para hablar de todo ello, contamos con un ponente de excepción, el doctor David Muñoz Zapata, director en Administrativando Abogados y profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días, David. Buenos días, Blanca. Buenos días a todas las personas que han querido unirse en este caluroso día de verano al webinar. Es un placer tenerlos a todos y a todas en el día de hoy y esperemos que sea de su interés lo que vamos a hablar hoy. Es un tema de mucho interés para los juristas, seguro que muchos de ustedes lo son, pero bueno, les agradecemos en cualquier caso que hayan dedicado un ratillo de su tiempo en este día de julio para estar con nosotros. Es un placer para todos nosotros escucharte, David, así que te dejamos que nos cuentes estos casos reales y esta jurisprudencia acerca de la contratación pública. Gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Bueno, pues no vamos a extender mucho más en la presentación. Ya ha hecho Blanca la presentación del webinar, de la temática que vamos a hablar. Es algo que todos ustedes saben porque lo han visto en las redes sociales de Administrativando Abogados. Les voy a compartir una pantalla porque vamos a hacer una presentación que intentaré que sea lo más breve posible y lo más amena posible también para que todos ustedes, bueno, pues lo puedan seguir, yo creo, con mayor facilidad que si simplemente estoy únicamente hablando. El webinar le hemos dado este título, el que ven ahí en pantalla, aunque estaba ya en el sumario, Principales controversias en materia de contratación pública, tratada recientemente por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Eh, Como saben ustedes, la contratación pública es una materia central del derecho administrativo, es una materia central dentro de la economía del país, es una materia central dentro del derecho comunitario también, es una de las políticas públicas del derecho comunitario de la Unión Europea y en el que cada vez más hay más controversias. Evidentemente es una parte del mercado importante, como vamos a ver, por lo tanto hay muchas empresas que intentan conseguir contratos públicos, intentan coger ese trozo del pastel del mercado, porque las administraciones públicas y el sector público son una parte también del mercado, demandan productos, demandan servicios, demandan obras y eso evidentemente para las empresas es interesante. Lo que pasa es que como surge en cualquier ámbito del mercado, también hay controversias. Como saben todos, la doctrina de los tribunales administrativos en materia de recursos contractuales eh, son una doctrina que evidentemente seguimos todos los juristas y que es muy valiosa. Lo que vamos a analizar hoy no es tanto esa doctrina de los tribunales administrativos, sino de la jurisdicción contencioso administrativa, porque por muy valiosa que sea
la doctrina que van sentando resolución tras resolución los tribunales administrativos en materia de contratación pública, al final lo revisa la Jurisdicción de Contratación Administrativa y al final lo que vale es lo que dicen los órganos jurisdiccionales. Por eso nos vamos a centrar en esos casos reales y en esa doctrina de la jurisprudencia más reciente, que hemos encontrado casos llamativos, casos que o bien han ratificado alguna doctrina o han matizado alguna doctrina anterior, o bien han tratado algún caso que por su peculiaridad conviene tratar o conviene estudiar más a fondo, o que bueno, pues han sentado de doctrinas novedosas. Como decía Blanca, hay una importante, la contratación pública es muy importante dentro de lo que es la actividad administrativa y dentro de lo que es el mercado en general. Representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto de cualquier país. En el caso de España está entre un 15 y un 20%. Los órganos que la analizan, como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, la OIRESCON, en su último informe, demostrando cuál es el volumen de contratación pública y del enorme volumen que tiene la contratación pública en España, concluyó que 250.000 de contratos o lotes de contratos se habían adjudicado en 2024. Como sabéis que puede haber un contrato que es único, el objeto del contrato es único, o bien se puede dividir en lotes por esa directiva de la Unión Europea que obliga a intentar dividir los contratos en lotes en la medida de lo posible, porque eso favorece también el acceso de las pequeñas y medianas empresas a esta parte del pastel del mercado que es la contratación pública. Más de 250.000 contratos o lotes. Estamos hablando de muchísimas adjudicaciones, más de 250.000 de adjudicaciones que se han hecho, porque aunque se divide en lotes, sabemos que el contrato es único, pero se puede dividir en varios lotes y por lo tanto hay varias adjudicaciones, aunque el contrato sea único, y esto evidentemente genera un volumen muy alto de adjudicaciones de contratos. En cuanto a lo que es el volumen económico, alcanza 145.000 millones de euros. Estamos hablando de todo lo que es el sector público de España, los miles de ayuntamientos que hay, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, la Administración General del Estado y todos aquellos poderes adjudicadores que forman parte del sector público, pero que aunque no tengan la consideración de administración pública, son poderes adjudicadores y se les aplica la ley de contrato del sector público. En conjunto estamos hablando de 145.000 millones de euros. Esto es una cifra para que se hagan ustedes una idea. Si cogemos los presupuestos de las 17 comunidades autónomas de España, de las 17, que como saben son la administración que costea la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, aparte de otras materias como políticas activas de empleo, políticas deportivas o culturales. Si juntamos todos esos presupuestos de las 17 comunidades autónomas, estamos hablando de 170.000 millones de euros aproximadamente. Solamente la contratación pública del conjunto del sector público de España está cerca de esa cifra, 145.000 millones de euros. Por lo tanto, eso, para que veamos el volumen y la dimensión de lo que estamos hablando y de por qué se generan estas controversias. Si la contratación pública no moviera tanto dinero, evidentemente no habría tantas controversias, pero como es una parte del pastel importante y es una importancia económica importante la que tiene, evidentemente las controversias surgen y los roces surgen y los desacuerdos surgen y es lo que vamos a tratar hoy. Esta contratación pública y este volumen tan alto es lo que genera estos eh, encontronazos que hay a veces entre las empresas que licitan a los contratos públicos y las entidades del sector público que ofertan esos contratos públicos y que pretenden adjudicar esos contratos públicos. Eso es lo que llevó que, según este mismo informe de la Eurescon, en 2024 se interpusieran más de 5.000 recursos en materia de contratación pública. Estamos hablando de los recursos administrativos, los recursos que se interponen ante los tribunales administrativos en materia de contratación. Son muchísimos recursos. Las estadísticas de la Eurescon lo que nos dice es que se desestiman un 44%, lo cual es una cifra muy alta. Podría uno pensar que recurrir ante los tribunales administrativos de recursos en materia de contratación tiene poca viabilidad de éxito, porque bueno, no lo van a desestimar siempre. Bueno, pues no, están siendo desestimados menos de la mitad e inadmitidos un 20%. Eso nos lleva a decir que uno de cada tres contratos, según estas estadísticas de la OIRESCON, uno de cada tres contratos es estimado. Por lo tanto, recurrir a adjudicaciones, recurrir pliegos, recurrir exclusiones, por lo menos en lo que se refiere a la primera vía de toque, que es el Tribunal Administrativo competente en materia de contratación, puede tener éxito. Nosotros en Administrativa de Abogados llevamos muchos expedientes de esta materia y obtenemos éxitos en algunos de una gran importancia económica y bueno, pues esta estadística, por lo menos en esto, nos invita a pensar que merece la pena pleitear y merece la pena pelear cuando no estamos de acuerdo con los pliegos de un contrato o con una adjudicación que no nos ha favorecido.
Pasamos a otras estadísticas, esta vez la del Tribunal Administrativo Central de Recursos en materia de contratación, es decir, el tribunal, el del Estado. Sabéis que cada comunidad autónoma tiene uno, hay algunos ayuntamientos que tienen también su propio tribunal administrativo, pero hablando del Estado, en su memoria de 2025, el acto que más se recurre, aquel que genera más controversias, es el de la adjudicación del contrato. Claro, si yo soy una empresa, licito a un contrato público que se ha ofertado por determinada administración y se lo adjudican a otra empresa y yo quería ese contrato, bueno, pues es posible que ahí surja la controversia. Un 43,5% de los recursos que se interponen ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos en materia de contratación es contra el acto de adjudicación. El segundo acto más recurrido son los pliegos del contrato, uno de cada cuatro, un 25,18% de los recursos son contra los pliegos. Los pliegos, como sabéis, pueden llegar a determinar la adjudicación, al final son la ley del contrato, como vamos a ver, y bueno, pues si yo soy una empresa que estoy interesada en licitar a un contrato, pero veo que el pliego no respeta o no respeta la medida que yo creo que debe ser los sacrosantos principios de igualdad, de libre concurrencia, de transparencia, que establece la ley de contratos del sector público y las directivas europeas, pues lo recurro. Y el tercer acto, según estas estadísticas del Tribunal Administrativo de Recursos en materia de contratación, el tercer acto más recurrido es el de la exclusión. Casi un 20%, uno de cada cinco recursos es contra la exclusión de la licitación. Es decir, no es que no me hayan adjudicado el contrato, sino que yo he presentado una oferta, pero me excluyen por bien porque mi oferta no cumple los requisitos o porque yo no cumplo los requisitos de solvencia o de las obligaciones que debo tener o se advierte que incurro en alguna de las prohibiciones para contratar con la administración y entonces se me excluye como empresa del proceso de licitación y entonces lo recurro. El resto de los recursos, vamos a tratar algunos, pero no vamos a tratar absolutamente todos, porque como ven ustedes, la cifra es bastante nimia, es menos de un 10%, ya se refieren a otro tipo de actos administrativos que, como decía, vamos a tratar un poco dentro de la presentación, pero nos vamos a centrar principalmente en estos tres, la adjudicación, los pliegos del contrato y la exclusión de los licitadores, porque como vemos con esta estadística, el Tribunal Administrativo Central son los más recurridos. Como les decía, no vamos a centrarnos por mucho valor que tienen mucho valor y los juristas lo sabemos que tienen mucho valor la doctrina que sientan en su resolución los tribunales administrativos de recursos en materia de contratación, pero nos vamos a ir a lo que dice la jurisprudencia de las salas de lo contencioso administrativo, porque al final, por decirlo de alguna manera, es la última palabra y es lo que vale. Las resoluciones administrativas, las resoluciones que estiman o desestiman esos recursos contra adjudicación, contra pliegos, contra exclusiones, luego son sometidas a la revisión o bien de la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando son contratos de la Administración General del Estado, o bien a la Sala de los Tribunales Superiores de Justicia, las comunidades autónomas, en caso de contratos que licitan las administraciones de las comunidades autónomas o las entidades locales, y viene en última instancia, evidentemente, el Tribunal Supremo como alto tribunal, doctrina sentando doctrina casacional, que vamos a ver algunos de los pronunciamientos en doctrina casacional del Tribunal Supremo. Hecho este preámbulo, entramos ya en lo que es la parte importante de la presentación, que es las controversias que se van dando en los distintos actos administrativos que hemos visto y que vamos a ordenar por orden de importancia estadística en cuanto a los recursos que se interponen entre ellas. Como les decía, un 43% de los recursos administrativos en materia de contratación que se interponen contra un acto administrativo, un procedimiento de licitación, es contra la adjudicación del contrato. Un 43% según la memoria o el informe que hemos analizado de la Brascon. Un 43% de los recursos administrativos en materia de contratación se interponen contra la adjudicación de los contratos. Vamos a ver algunas de las sentencias más recientes relativas a la adjudicación de los contratos y qué principios o qué doctrina sientan. Antes de entrar en esta experiencia, estos casos reales, conviene hacer una breve reseña a los preceptos o a las normas de la Ley de Contratos del Sector Público que regulan esta materia de la adjudicación. Evidentemente no vamos a entrar en todos ellos, esto lo damos por sabido y si no, bueno, pues remitimos a ello, pero sí conviene hacer, bueno, pues perimetrar un poco el mar. En primer lugar, el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público es el que establece los criterios de la adjudicación. Como sabemos, esos criterios que establecen los pliegos del contrato deben estar vinculados al objeto del contrato. Tiene que haber una relación, lógicamente, entre lo que pretende, la necesidad institucional que pretende satisfacer la Administración y los criterios en base a los cuales va a examinar las ofertas. Como decía, los sacrosantos principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad que están recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público por la transposición de las directivas europeas
se tienen que presidir estos criterios de adjudicación una vez se incluyen en los pliegos y se determinan en los pliegos. Por otro lado, el artículo 150 establece la obligación de la clasificación y el requerimiento al mejor clasificado dentro de la licitación para acreditar que realmente puede llevar a cabo el contrato. Como sabemos, uno licita y si finalmente es el primer clasificado, es el que en teoría se va a llevar el contrato, se va a llevar la adjudicación, se le requiere que acredite su solvencia, que acredite los medios que tiene adscritos para cumplir el contrato y se le exige la garantía definitiva. Este requerimiento, si es incumplido, se considera retirada la oferta y entonces se pasa al siguiente licitador. Es decir, tenemos una empresa A, que es la que obtiene la mejor puntuación, se le requiere esta documentación, esta acreditación. Si no la entrega o la entrega fuera de plazo, como veremos en algunos de los casos, entonces hay que pasar al siguiente, a la empresa B, a la segunda que queda más clasificada, y requerirle esta documentación y esta acreditación. 151 de la ley, que es la resolución de la adjudicación, lo que regula, debe ser motivada, debe ser notificada, debe ser publicada. Veremos algo de la motivación, porque como saben ustedes, la discrecionalidad administrativa, principalmente la discrecionalidad administrativa técnica, eso que el jurista Carl Smith llamaba el caballo de Troya del Estado de Derecho, opera también en la contratación pública y, bueno, pues esa discrecionalidad es muchas veces objeto de controversia en los tribunales administrativos y en los órganos jurisdiccionales. Esa motivación obliga a que la resolución de adjudicación debe contener las razones de la desestimación de ofertas o bien de las ventajas de la oferta que se ha considerado la económicamente más ventajosa y por lo tanto es la que resulta adjudicataria. Y por último, el artículo 152, regula que en el caso de que haya una decisión por parte de la Administración, qué ocurre cuando decide no adjudicar el contrato o bien desistir del procedimiento de licitación, que es algo que también genera controversias y que veremos alguna en el webinar de hoy. Vamos a ver doctrina del Tribunal Supremo en este sentido. La regla general que establece la ley y la doctrina es que eh, si se anula un acto de adjudicación, es decir, se ha adjudicado un contrato a la empresa A y ese acto de adjudicación se ha anulado por cualquier circunstancia, el órgano jurisdiccional o bien el Tribunal Administrativo en materia de recursos de contratación no puede adjudicar a otro licitador, salvo supuestos en los que hay errores aritméticos o un vicio en los elementos reglados del acto de adjudicación, pero si hay discrecionalidad técnica no puede adjudicar directamente el tribunal. El caso típico, empresa A y empresa B que licitan un contrato, la empresa A se lleva el contrato porque tiene la mejor oferta, según ha determinado el órgano administrativo. La empresa B recurre ese acto de adjudicación por las razones que sean y el tribunal administrativo o a veces los órganos jurisdiccionales anulan ese acto de adjudicación a la empresa A y determinan, porque la pedida en el suplico de su demanda o de su recurso, determinan que el contrato se tiene que adjudicar a la empresa B. Bueno, pues vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo en estos casos. Tenemos aquí una sentencia del año 2020, 12 de febrero de 2020, de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, un contrato de concesión de manial del puerto de Santa Pola. En esta sentencia se anuló la adjudicación porque contravenía el pliego. Había un defecto ahí en la adjudicación, no se ajustaba a lo que había establecido el pliego de las cláusulas administrativas particulares, que es una ley del contrato. Y el Tribunal Supremo lo que rechaza es que se adjudique directamente al siguiente licitador. Este es el caso que veíamos. Una empresa A es adjudicataria del contrato, la empresa B recurre porque se ha incumplido el pliego en la adjudicación y entonces dice que me dé el contrato a mí, que soy la empresa B, el segundo licitador con mayor puntuación. Si me va a Tribunal Supremo, lo que dice es que hay que retrotraer. Lo que hace es aplicar el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y dice que el juez no puede fijar el contenido discrecional del acto anulado. Lo que tiene que hacer es retrotraer el procedimiento al momento en el que se ha dado el vicio y que el órgano administrativo contratante vuelva a valorar y vuelva a adjudicar. Es decir, el órgano jurisdiccional no puede adjudicar el contrato. Se advierte que ha habido un vicio y que eso hace nulo o anulable el acto de adjudicación. Lo que tiene que hacer es devolver el caso, el asunto, a la administración pública para que sea la administración pública la que, en ejercicio de su discrecionalidad administrativa, adjudique nuevamente el contrato. Pero el tribunal o el juzgado no puede adjudicar el contrato porque eso sería sustituir a la administración. Esto, que explicado así, puede parecer lógico y normal para personas que más o menos están familiarizadas con estos términos, pero no siempre ha sido así. Ha habido muchas sentencias en primera y en segunda instancia que directamente el juzgado o el tribunal de segunda instancia adjudicaba directamente el contrato
y ya tenemos esa doctrina casacional del Tribunal Supremo, aunque hay que ir a la casuística, hay que valorar también si el vicio estaba dentro de los elementos discrecionales del acto de adjudicación o dentro de los elementos reglados, hay que ir a la casuística, pero por lo menos la doctrina del Tribunal Supremo en este sentido está clara. Más sentencias o casos reales respecto a esta misma doctrina. Esta es una sentencia mucho más reciente, de solamente hace unos meses, es de 9 de abril de 2026. También es un contrato de concesión, en este caso de agua, del municipio de San Mateo. Aquí, como les decía, los órganos de primera instancia, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, no seguían esta doctrina del Tribunal Supremo. Aquí, en este caso, el juzgado de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia, que revisó la sentencia del juzgado, anularon la exclusión de una empresa, de Tecbasa, y declaró su derecho a la adjudicación. En este caso, lo que hace es el tribunal, o perdón, el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia, lo que determinaron es que se anulaba el acto impugnado y que se le adjudicara directamente. Ellos eran los que sustituían a la administración, adjudicaban el contrato a TEPAS. El Tribunal Supremo casa estas sentencias y sienta la doctrina que la administración, una doctrina que ya como vemos viene de hace años, pero que se sigue manteniendo y matizando, la administración dice el Tribunal Supremo que debe poder verificar los requisitos del artículo 150, desde la solvencia a los medios, y conservar la facultad de renuncia o desistimiento que le establece el artículo 152. Es decir, si el juez o el tribunal adjudica directamente el contrato tras anular el acto administrativo que estaba viciado, vulnera el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo tanto, lo que tiene que hacer y lo que dice el Tribunal Supremo que hay que hacer es anular el acto por el vicio que tenga, devolver el expediente a la Administración, que sea la Administración la que vuelva a valorar el expediente y vuelva a dictar un nuevo acto, esta vez, bueno, pues, que cumpla los requisitos legales. Sobre los efectos cuando no, o que tienen cuando no se formaliza el contrato, porque la administración lo decide, no porque haya falta de entrega en plazo, porque no quiera la empresa que ha sido propuesta para la adjudicación, sino por la decisión unilateral de la administración. Si esto se produce tras la adjudicación, aún no se ha formalizado el contrato, pero se hace la adjudicación y la renuncia es injustificada por parte de la administración, esto genera responsabilidad patrimonial y se debe indemnizar a la empresa. Esto es la doctrina que sienta esta sentencia del Tribunal Supremo, sentencia 420/2020, es un contrato de obra pública del Metro de San Sebastián. En este caso, la Administración decidió no formalizar el contrato una vez ya lo había adjudicado, es decir, adjudica el contrato a una empresa, pero luego decide no formalizarlo. Aquí lo que hace el Tribunal Supremo es que descarta aplicar el actual artículo 152 de la Ley de Contrato del Sector Público, que solamente opera antes de la adjudicación del contrato. Ese desistimiento es solamente pre-adjudicación del contrato. Y lo que hace es que califica la situación como un desistimiento posterior a la adjudicación, es decir, como si fuera una decisión por la cual la Administración desiste del contrato. En este caso, el Tribunal Supremo decidió aplicar por analogía la figura de la resolución por imposibilidad de ejecución y le reconoce las consecuencias legales de esa figura, de la resolución por imposibilidad de ejecución. Reconoce al adjudicatario, a la empresa que había sido adjudicataria, aunque no se formalizó el contrato, una indemnización por lucro cesante que es del 3% del precio de la prestación dejada de realizar. Sentencia muy importante por la trascendencia y porque era un caso bastante complejo, que no tenía una solución fácil a la luz de los preceptos y de la literalidad de la ley. Vamos con la legitimación del excluido, la necesidad de recalcular la clasificación. Esto es importante también eh, por lo raro y lo específico de la sentencia del caso que analizó el Tribunal Supremo, esta sentencia que es del año pasado, no tiene un año esta sentencia. Estamos hablando de un contrato de servicios deportivos. Aquí el Tribunal Superior de Justicia, que es la sentencia que analiza el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, negó legitimación activa para recurrir a un acto de exclusión de un licitador, era la empresa Campus Sport SL. El licitador había sido excluido de la licitación y luego recurrió la adjudicación. ¿Bien? Recurrió la adjudicación. Había sido excluido, él no llegó a ser adjudicado porque le había sido objeto de exclusión su oferta antes de llegar a adjudicación y luego lo que recurre es la adjudicación. ¿Qué alega el Tribunal Superior de Justicia? Y le retira la legitimación activa, es decir, le dice a Campus Sport que él no puede recurrir. ¿Por qué? Pues aplicando la doctrina general de que uno tiene legitimación activa si con la estimación del recurso tiene cierto que puede adquirir un derecho. Es decir, yo no puedo recurrir si he quedado muy lejos dentro de la adjudicación, a lo mejor he quedado el sexto y hay cinco
o empresas por delante, si yo recurro, aunque me estimen el recurso, van a anular la adjudicación al primero de los clasificados, pero va a ser para el segundo, no va a ser para mí, por lo tanto no tengo legitimación activa. Esto es lo que alegaba o argumentaba el Tribunal Superior de Justicia. Aunque readmitamos a este licitador excluido, a Campus Sport, de ninguna manera iba a ganar la licitación. ¿Por qué? Porque los pliegos establecían una fórmula de valoración del precio que dependía de la máxima baja, ¿eh? Y entonces había sido excluido. ¿Por qué? Porque había una oferta temeraria, una baja excesiva. Pero sabéis que esa baja excesiva, ese umbral por bajo del precio, se tiene que hacer calculando todos los precios de todas las ofertas que se han presentado. Sin embargo, esto no se tuvo en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia. No se tuvo en cuenta su oferta, el precio de su oferta, porque se la había excluido. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? De que no se le puede negar esa legitimación sobre la base de una clasificación que se calculó sin la oferta cuya exclusión se discute. Es decir, el órgano administrativo, el órgano contratante, calcula la oferta normalmente baja con los precios de las ofertas de las empresas, excluyendo la de Campus Sport. El Tribunal Supremo es que si se anula la exclusión, es lo que está en entredicho, hay que volver a calcular esa oferta normalmente baja con el precio que también tenía Campus Sport y que no había sido calculado. Por lo tanto, lo que hace es, le da legitimación activa, retrotrae el procedimiento para que se vuelva a calcular la oferta normalmente baja, pero esta vez incluyendo el precio que había incluido en su oferta Campus Sport. Ese es un tema complejo, pero es un tema llamativo por las vicisitudes que tiene y las esquinas que tiene este asunto y que resolvió el Tribunal Supremo negando lo que había argumentado y lo que había sentenciado el Tribunal Superior de Justicia en apelación. En cuanto a la pérdida del interés legítimo para recurrir, cuando la exclusión es firme. Es un caso en el que una empresa se la excluye, no recurre a la exclusión, pero luego presenta un recurso contra la adjudicación. Esto puede ocurrir. Yo soy una empresa, presento mi oferta a la licitación del contrato, pero, pero me excluyen por la circunstancia que sea. No recurro el acto de exclusión queda firme, es un acto firme y consentido, y luego lo que hago es recurrir la adjudicación en la cual yo no he participado ya porque me habían excluido. Bien, pues este es el caso que se analiza en esta sentencia de este mismo año, de 2026, está calentita, era un contrato de servicio de atención temprana. Aquí lo que se hace es, se excluye de la licitación a una UTE, esa exclusión fue confirmada, fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por la UTE, pero la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales que desestima el recurso de la UTE no fue impugnada. Por lo tanto, tenemos un acto consentido y firme. Sin embargo, luego la UTE recurre, como ha perdido contra la exclusión, lo que hace es recurrir el acto de adjudicación. Confirmó el acto de exclusión, ya no siguió recurriendo, y lo que hizo es irse a por el acto de adjudicación. Aquí el Tribunal Supremo lo que sienta como doctrina es que una vez es firme la exclusión, o sea, acto firme y consentido, la UTE no lo ha recurrido, el licitador pierde el interés legítimo para recurrir la adjudicación posterior. Lo que dice el Tribunal Supremo es que no puede pretender esta UTE reabrir la exclusión que ya ha consentido porque no ha impugnado la resolución del Tribunal Administrativo, como no la ha recurrido, ya la ha consentido, no puede reabrir el análisis de la exclusión con ocasión de interponer un recurso, esta vez contra la adjudicación, es decir, contra un acto distinto. Y ahí le niega su legitimación activa para recurrir. Vamos con lo que les decía antes del caballo de Troya en el Estado de Derecho, la discrecionalidad técnica en la valoración y motivación del acto de adjudicación. Esto es doctrina general. El juez, el órgano jurisdiccional, controla que se apliquen los criterios del pliego, controla que no se introduzcan criterios que no estaban especificados en el pliego, que eran oscuros, y controla que la motivación sea suficiente, es decir, que cumpla los estándares de motivación del acto administrativo, pero no puede sustituir el juicio técnico salvo que observe un error manifiesto. Esto es doctrina general de la discrecionalidad administrativa, de la revisión de la discrecionalidad administrativa por parte de los tribunales, pero aplicada a la contratación pública, lo podemos ver esta sentencia del año pasado del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2025. Es un contrato de transporte sanitario. Aquí la comisión de valoración del órgano de contratación, repito que es contrato de transporte sanitario, de servicio de transporte sanitario. La comisión de valoración del órgano de contratación le da 0 puntos
a varias ofertas, no era solamente una, varias ofertas, que no identificaban ni la marca ni el modelo del coche. ¿Vale? Si quedaban las características técnicas del coche, bueno, pues si eran híbridos o eran híbridos enchufables y demás, o etiqueta eco, etiqueta cero, pero no decían la marca y el modelo de los vehículos para valorar los criterios medioambientales que se habían incluido en el pliego, ¿no? El pliego pues establecía que las ofertas tenían que establecer, que cumplir una serie de criterios medioambientales y evidentemente, bueno, pues no podían ser vehículos de motor explosión y con combustibles fósiles. Varias ofertas simplemente dicen que van a poner a disposición vehículos con una determinada etiqueta ecológica, pero no dicen marca modelo. Aquí que hizo las ofertas o las empresas de las ofertas que a las que les había dado 0 puntos por no identificar la marca modelo. Bueno, pues aquí lo que hicieron fue recurrir, pero el Tribunal Supremo consideró que el órgano de contratación no había introducido criterios nuevos, porque esa exigencia de la marca modelo no estaba en los pliegos, y es lo que recurrían, ese era el caballo de batalla de las empresas que recurrían. Lo que dijo el Tribunal Supremo es que no se había introducido criterios nuevos, sino que se aplicó la exigencia de que la oferta tiene que tener una información técnica suficiente. Una información técnica suficiente, que eso sí estaba en el pliego. Y ahí hay una discrecionalidad a la hora de aplicar o de interpretar los pliegos de contratación y deja sentado que la órgano de contratación podía exigir que para poder valorar el cumplimiento de los criterios medioambientales y la información técnica y tener información técnica suficiente, según decía el pliego, se tenían que especificar la marca y el modelo de los vehículos que las empresas licitadoras proponían en su oferta poner a disposición de la administración pública contratada. No bastaba simplemente decir con que fueran híbridos, enchufables o no enchufables, una etiqueta, sino que había que decir cuál era la marca y el modelo. Interesante esta sentencia de cómo valora la discrecionalidad técnica el Tribunal Supremo. Vamos con el segundo grupo de los actos administrativos más recurridos por las empresas licitadoras. Como veíamos, uno de cada 4 recursos que se interponen, uno de cada 4 recursos administrativos que se interponen contra un acto en materia de contratación es contra los pliegos del contrato. ¿Eh? Los pliegos del contrato son la ley del contrato, como vamos a ver. Según están redactados los pliegos, luego ya eso influye mucho no solo en la adjudicación, sino en la ejecución del contrato, de las obligaciones que se le dan al adjudicatario del contrato. Y por lo tanto, los pliegos es una parte importantísima del contrato y por lo tanto también son objeto de muchos recursos administrativos. Recuerdo un 25% según las estadísticas de la Eurescon de los recursos administrativos que se interponen en España es contra los pliegos del contrato. Como hemos hecho antes con la adjudicación, vamos a valorar un poco el marco normativo de los pliegos del contrato. Ahí acudimos al artículo 122, que regula los pliegos de cláusulas administrativas particulares, es decir, que deben aprobarse antes de la licitación, solo pueden modificarse si hay un error claro, un error material, de hecho aritmético, y pueden establecer penalidades, obligaciones esenciales para los adjudicatarios y condiciones especiales de ejecución, ahí están las cláusulas sociales, medioambientales y de otras características. Y el artículo 124, que regula los pliegos de prescripciones técnicas, que define esas prescripciones técnicas, las características técnicas que va a tener la prestación y las condiciones sociales y ambientales de la prestación. El artículo 145 establece, ya lo hemos visto antes, el objeto de adjudicación. ¿Por qué lo traemos a este marco cuando hablo de los pliegos? Porque deben estar vinculados al objeto del contrato y deben estar incluidos dentro de los pliegos. Es decir, los licitadores ya tienen que saber, una vez leyendo los pliegos, qué es o cómo se les va a valorar las ofertas que presenten a esta licitación. Y el artículo 152.3, que establece que en caso de que se decida por la Administración no adjudicar o desistir del contrato, prevé una compensación para aquellas empresas que hayan presentado ofertas por los gastos en que hubieran incurrido a la hora de presentar oferta. Y esa indemnización será, o bien, según lo que establezca el anuncio, según lo que establezca los pliegos del contrato, o bien se aplicarán criterios de responsabilidad patrimonial, como vamos a ver en algunos de los casos reales que vamos a tratar. Doctrina generalizada de la aceptación de los pliegos y los límites de la impugnación indirecta de los pliegos. Bien, pliegos son la ley del contrato, ya sabemos que esto hay que respetar los pliegos, no los asume. ¿Y qué ocurre cuando una empresa, no recurre los pliegos, presenta oferta y luego, por ejemplo, recurre el acto de adjudicación, pero impugnando indirectamente una cláusula de los pliegos? Otra de las doctrinas que parte en la jurisprudencia, que está ya recogida en la jurisprudencia, es que la participación en la licitación sin recurrir los pliegos, sin haber recurrido los pliegos,
en plazo, implica que se acepta, implica que se aceptan los pliegos, porque son la ley del contrato. O sea, lo dice el 139 de la Ley del Contrato del Sector Público. Y con respecto a la impugnación indirecta que veíamos antes, es decir, recurrir los pliegos, pero no recurriendo los pliegos, sino recurriendo el acto de adjudicación o el acto de exclusión, pero basado en una ilegalidad o supuesta ilegalidad de los pliegos, esa impugnación indirecta solo se admite en supuestos de nulidad de pleno derecho, es decir, nulidad radical, o bien cuando la cláusula que esté recogida en los pliegos y que se impugna indirectamente sea absolutamente incomprensible para un licitador diligente. Ahí opera el principio de transparencia de la contratación pública, que además está directamente relacionado con el de libre concurrencia e igualdad de los licitadores. Vamos con casos reales. Aquí tenemos un caso de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de este año, un caso también muy reciente, un contrato de alumbrado público. ¿Qué hace el Tribunal Valenciano? Pues confirma la exclusión de una empresa por superar el límite de baja temeraria del 25% que fijaba el pliego. Aquí lo que hace la sala es rechaza la impugnación indirecta de la cláusula porque no se recurrió en plazo. Es decir, una empresa no recurre esa cláusula de baja temeraria del 25% que fijaba el pliego, no lo recurrió, la acepta, presenta su oferta y luego cuando se le excluye porque su baja es temeraria, en base a esta cláusula del 25% del pliego, la empresa recurre la exclusión, pero basa su recurso en impugnar esta cláusula del pliego. Bien, como no había recurrido el pliego, lo que recurre a la exclusión, y no estamos en estos supuestos que ha fijado la doctrina de que la cláusula fuera oscura, está claro que es un 25%, o bien fuera una nulidad de pleno derecho, lo cual no observó el tribunal, pues inadmite el recurso, inadmite la impugnación indirecta del pliego porque no se recurrió en plazo. Otro caso, esta vez también de un Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es una sentencia de 2024 en un contrato de obras. Lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es validar la exigencia de inscripción en el registro oficial de licitadores y de empresas clasificadas, esa exigencia de estar inscrito, en la forma prevista en el pliego. El pliego lo que establecía es que la empresa licitadora tenía que estar inscrita a la hora de presentar la oferta. Bien. Eh, Eso es lo que establecía, esa exigencia de estar ya inscrito, es decir, no simplemente de haber solicitado la inscripción, sino de estar ya inscrito en el registro, es lo que establecía el artículo 159.4 en el momento, el texto que tiene el 159.4 en el momento de la licitación. Bien. Sin embargo, este artículo 159.4 luego fue modificado y no exige y que ya uno esté inscrito en el ROLECE. Lo que exige es que esté inscrito o bien puede permitirse que se aporte la solicitud de inscripción aunque la inscripción no se haya materializado. Pero ese es el texto actual del artículo 159.4. No es el texto del 159.4 de la ley que estaba vigente en el momento de la licitación, que el Tribunal Superior de Justicia de Castellón rechazó que tuviera que aplicar una retroactividad de norma favorable y, bueno, pues validó esa exigencia y validó y confirmó la exclusión de la empresa licitadora a este contrato de obras. Sobre la validación de criterios técnicos y económicos que se tienen los pliegos y que deben cumplir las ofertas, tenemos esta sentencia de 2021, esta vez desde la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En ella lo que hace es validarse criterios que valoran el número de trabajadores adicionales, la experiencia adicional que tengan esos trabajadores o titulaciones específicas del personal adscrito, porque estaba directamente relacionado con la complejidad técnica del contrato. ¿Cuál era el problema aquí? Era un contrato de servicios, de asistencia técnica e informática. Bueno, se impugnan los pliegos porque a la empresa no le venían bien estos criterios en el que se valoraran trabajadores adicionales o con experiencia adicional. Es decir, se establecía una serie de trabajadores, una experiencia mínima que tenían que tener o unas titulaciones específicas del personal, pero los pliegos establecían que podría haber una valoración adicional de puntuación si había trabajadores adicionales, una experiencia adicional que establecía. Esto fue impugnado, pero la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en 2021 que dice que el establecer esos criterios de puntuación extra cuando hay trabajadores adicionales o una experiencia adicional o titulaciones adicionales a las que se requieren,
es algo que está directamente relacionado con la complejidad técnica del contrato, que, como decía, era un contrato de asistencia de servicios informáticos. Si no recuerdo mal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y validó estos pliegos a pesar de que fueron impugnados. Otro caso, este del Tribunal Supremo, también de este año, también recentita esta sentencia de 23 de febrero de 2026, confirmó la validez de los criterios económicos que se habían incluido en un pliego, que unos criterios económicos que establecen unos umbrales de saciedad. Como sabéis, ese límite, los umbrales de saciedad es ese límite a partir del cual no se otorgan más puntos por mucho que mejores el precio, es decir, por mucho que sigas bajando el precio, ya no se te van a otorgar más puntos, puedes tirar el precio todo lo que quieras, pero no se te van a otorgar más puntos, estos son los umbrales de saciedad. Y el Tribunal Supremo confirmó este criterio económico, siempre y cuando, y en este caso así lo advirtió, estén justificados por la complejidad del contrato, por el objeto del contrato, y esa justificación esté debidamente motivada en el expediente de contratación y que esté vinculado al objeto, y respeten la igualdad, los principios, los sacrosantos principios de igualdad y proporcionalidad. Es decir, que con esto no se adultere la competencia. ¿Bien? Esta es la doctrina que establece el Tribunal Supremo con estos umbrales de saciedad. Ya es una sentencia, ya esto es una doctrina de los umbrales de saciedad que viene de hace unos años, pero como vemos, el Tribunal Supremo en casación sigue reiterándola y sigue matizándola con esta sentencia de este mismo año. En cuanto a la subrogación de personal, la posibilidad o la obligación de subrogar el personal del artículo 130 de la Ley de Contratos de Sector Público, este es un caso que fue bastante mediático por el poder adjudicador, ¿no? Al ser un medio de comunicación, es el ente público de Radio Televisión Española, bueno, pues tuvo su recorrido en los medios. Fue analizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sentencia 557/2020, perdón, sentencia que resuelve el recurso 557/2020 y que analiza los pliegos de un contrato del ente público de Radio Televisión Española que imponían la subrogación del personal en unos contratos de mantenimiento de los edificios del ente público. La subrogación del personal que ya estaba contratado, es decir, los trabajadores de mantenimiento que ya estaban contratados por anteriores contratos, por anteriores empresas, tenían que ser asumidos por la nueva empresa que licitara en ese contrato, que se le aplicaban esos pliegos. Bueno, pues los pliegos fueron impugnados en cuanto a esta cláusula de imposición de la subrogación y la Audiencia Nacional lo que hizo es anular estas cláusulas que imponían la subrogación porque vulneraron el artículo 130. ¿Por qué? Porque con la legislación actual, bueno, tras la Ley del Contrato del Sector Público de 2017, la subrogación solo puede imponerse cuando se derive o bien de una ley, o bien de un convenio colectivo sectorial, o bien de un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Sin embargo, esa imposición, esa cláusula que imponía la subrogación del personal en estos pliegos del ente público de Radio Televisión Española, se había incluido por lo que se denominó, si buscáis en Internet en noticias de la época, el Acuerdo de los Peñascales de 2006, que fue después de una serie de conflictos laborales que hubo en el ente público, se llevó al llamado Acuerdo de los Peñascales de 2006, un acuerdo entre la dirección de Radio Televisión Española y de los sindicatos. eh, y este acuerdo era un acuerdo de empresa, no tenía eficacia general y no podía servir como base para imponer la subrogación del personal ya contratado a terceros licitados. Por lo tanto, la Audiencia Nacional anula esta cláusula del pliego y las empresas licitadoras no tuvieron, o la empresa adjudicataria no tuvo que asumir la subrogación del personal. Y vamos con el tercer acto más recurrido. Casi un 20% de los recursos administrativos que se imponen contra actos administrativos relativos a la contratación pública se imponen contra la exclusión o se interponen contra la exclusión de una empresa licitadora del contrato. Eso lo hemos visto en las estadísticas anteriores y vamos a ver algunos de estos casos relativos a la impugnación de la exclusión de licitadores. Como hemos hecho antes, marco normativo, tenemos que acudir a los artículos 71 y 72 de la Ley de Contrato del Sector Público, que establece las prohibiciones de contratar y su apreciación, porque esas prohibiciones de contratar o cómo se aprecian son la mayoría de veces lo que determina la exclusión de una empresa licitadora. El artículo 139, que dice que las proposiciones y las ofertas que realizan los licitadores deben ajustarse a los pliegos y que su presentación implica aceptar incondicionadamente las cláusulas de los pliegos, como hemos visto antes. El artículo 140 es acreditación de la aptitud y de solvencia que deben presentar los licitadores si quieren jugar, si quieren participar, que o bien se hace con documentación que acredite esos criterios de aptitud y solvencia, o bien
con el DEU, con el Documento Europeo Único de Contratación, que como sabéis es una suerte de declaración responsable, electrónica, documento electrónico, que lo que hace el licitador es declarar responsablemente que cumple con esos criterios de actitud de solvencia y luego solamente en el caso de que reciba la adjudicación, entonces tendrá que aportar la documentación, toda la documentación que acredite efectivamente el cumplimiento de esos criterios de actitud de solvencia. El artículo 150.2, en el cual se prevé ese requerimiento de esa documentación que decíamos, al que ya es el supuestamente, bueno, el adjudicado, el que ha obtenido la mayor puntuación, se le requiere por 10 días para acreditar su solvencia, los medios y para abonar la garantía. Y el incumplimiento de esa acreditación, de esa entrega de documentación en ese plazo de días, equivale a la retirada de la oferta y lo que hace la administración es que pasa al siguiente licitador mejor clasificado, al cual le vuelve a requerir con 10 días para que acredite esa solvencia y medios. ¿Qué ocurre cuando hay una exclusión por falta de acreditación de solvencia medios? Bueno, pues tenemos esta sentencia de la Audiencia Nacional del año 2022, un contrato de suministros e instalación de buggies en un parque astronómico de Canarias, bueno, pues para que las personas, los trabajadores o los visitantes se desplacen por este parque, se contratan unos buggies. La empresa Ramen declara su solvencia, declara responsablemente, como os digo que el documento europeo único de contratación, el DEU, es una declaración responsable, declara que tiene solvencia para el contrato, pero que la tiene propia, es decir, que los medios son propios, no pretende apoyarse en terceras empresas, tiene solvencia propia y lo declara en el DEU. Pero luego, ¿qué ocurre? Que cuando es el adjudicatario, es al que se le obtiene la mayor puntuación, intenta apoyarse en un tercero, otra empresa que se llama IFAE, a la hora de acreditar con los medios DeFi. Es decir, en el momento de presentar la oferta, en el DEU dice que Ramen tiene los medios propios, son suyos, los medios que va a poner a disposición de la administración. Pero luego cuando tiene que acreditarlo efectivamente, el DEU que es una declaración responsable, no es acreditación efectiva, es una declaración responsable, cuando tiene que acreditarlo ya mete medios de otra empresa que es IFA. Que la Audiencia Nacional considera que esto no fue un error a la entrega del DEUC, un defecto subsanable, sino que fue una alteración sustancial de la oferta. Por lo tanto, la exclusión, porque se había excluido a Ramen, fue conforme a derecho y la Audiencia Nacional lo que hace es ratificar en esta sentencia de 2022. Vamos a ver cuándo la subsanación es admisible. Este es un contrato de chaleco antibalas, sentencia de 2019, esta es algo más antigua ya, de la Audiencia Nacional. El pliego permitía en este contrato de suministro de chalecos antibalas, permitía que los licitadores o bien optaran entre el DEUC o la documentación detallada. ¿Eh? O sea, puede entregar ambas cosas. La empresa, en este caso, que luego recurre, opta inicialmente por documentación detallada. Sin embargo, le requieren de su sanación. Es decir, que bueno, pues la documentación tenía algunos defectos o que faltaban algunas cuestiones y se requiere su sanación. Y lo que hace en su sanación es presentar el DEUC, es presentar esa declaración responsable. Eh, Se le excluye de la contratación, sin embargo, le impugna y la Audiencia Nacional anuló la exclusión de esta sentencia porque rechaza que el DEUC en su sanación, o sea, rechazar o determina que lo que hizo la administración, que fue rechazar el DEUC en su sanación, fuera conforme a derecho, sino que es una determinación o una decisión excesivamente formal y que es contraria a los principios de concurrencia e igualdad, porque el DEUC está previsto en la ley, está previsto en las directivas europeas, es un medio legalmente previsto y no altera la oferta. Además, luego, como sabemos, el DEUC es en esa fase. Luego la empresa va a tener, una vez, si resulta adjudicataria, va a tener que acreditar toda la documentación. Pero no se le puede exigir en esa fase que no presente el DEUC para atender ese requerimiento de su sanación. Una sentencia importante por la casuística que analizó y que firmó y que afirmó y que sentenció con esta doctrina. Vamos a la exclusión, o cuando se produce la exclusión por ofertas anormalmente bajas. Aquí vamos a analizar o vamos a ver esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2024, un contrato de servicio de limpieza viaria. El pliego de un ayuntamiento, el pliego fijaba un umbral de ofertas anormalmente bajas en superior al 10%. Hay una empresa, Seula, que presenta una oferta que era del 10,004
y por lo tanto superaba en 4 milésimas ese umbral de oferta normalmente baja. Fijaos que son solamente 4 milésimas, y que incluso yo me imagino que los cálculos que haría Seula cuando hicieron los cálculos en un cuadro Excel, pues tendrían el redondeo a 1 o 2 decimales y posiblemente no les salió. Pero luego el órgano administrativo lo calculó con mayor pericia o con mayor exactitud y la oferta era el 10,004. Seula rechaza que la excluyan y evidentemente lo impugna y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamina que no cabe aplicar redondeos. Que si es el 10% es el 10,000000 periodo, la oferta normalmente baja, el umbral de la oferta normalmente baja, entonces no caben redondeos. Entonces, la oferta en este caso es matemáticamente inferior al límite y debe someterse al procedimiento de justificación, que tiene que justificar cómo puede cumplir el servicio que se demanda a pesar de haber presentado una oferta tan baja en cuanto a su precio. Es un procedimiento de justificación que requiere y que da esa oportunidad al licitador en el caso de la ley de contrato de sector público y en caso de que no lo justifique se le excluye. Pero bueno, pues se le debe someter porque si no, no caben esos redondeos. ¿Bien? Ya vamos a otros actos administrativos que no son los principales, en cuanto a los recursos, al número de recursos, a las estadísticas de los recursos administrativos que se interponían. Como veíamos, el grueso, el 90% van contra la adjudicación del contrato, contra los pliegos del contrato o bien contra la exclusión de licitadores. Pero bueno, hay otros actos administrativos o actos de trámite dentro del expediente que son determinantes, son cualificados y que pueden ser recurridos, y que también están dentro de ese 10% que no están dentro de la gran mayoría de los recursos y vamos a analizar algún ejemplo ya para ir terminando. Vamos a referirnos en este caso a las controversias relativas que se suscitan respecto a los informes de valoración que se hacen en el procedimiento de adjudicación. Esos informes de valoración que suelen hacer llamados comités de expertos, ¿no? Que valoran las ofertas porque se tienen que aplicar determinados criterios técnicos que, bueno, pues desplazan a lo que es los criterios generales y que requieren una pericia técnica, unos conocimientos técnicos para ser valorados consecuentemente. El artículo 145 establece que los criterios de adjudicación deben ir acompañados de especificaciones que permitan comprobar la información que facilitan por los licitadores en sus ofertas, información evidentemente técnica. El artículo 150 prevé que la mesa de contratación puede solicitar informes técnicos para aplicar los criterios de adjudicación, es decir, bueno, pues hay algunas cuestiones técnicas que la mesa no se ve capacitada para valorar y puede acudir a expertos en determinadas materias para poder aplicar con mayor pericia o con acierto los criterios de adjudicación de los pliegos. El artículo 157, que examina las proposiciones y propuestas de adjudicación y que prevé la solicitud de informes técnicos y, en su caso, de organizaciones sociales para verificar consideraciones sociales y ambientales. Es decir, esta solicitud de informes técnicos puede ir incluso a organizaciones, a determinadas entidades que puedan verificar si realmente se cumplen esas cláusulas sociales o medioambientales que se pueden incluir en los pliegos por directiva de la Unión Europea. Exigencia de motivación suficiente. Evidentemente, el informe, aunque se refiera eminentemente a discrecionalidad técnica, sabemos que es una prerrogativa que tiene la Administración, eh, la doctrina exige que ese informe tenga una motivación suficiente. Si no hay esa motivación, no vale esgrimir simplemente discrecionalidad técnica. Aquí tenemos algún ejemplo. Sentencia de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 22 de junio del 22. Aquí determinó que el informe técnico se limitaba a asignar puntuaciones sin explicar las razones. Y entonces anuló la adjudicación y se ordena que se vuelva a valorar y que esta vez se haga motivadamente. Bien, pues hay un informe técnico, pues, los comités de expertos o quienes hayan elaborado el informe, pues nadie discute la pericia técnica que tengan y que saben mucho de la materia que tiene que ver con el objeto del contrato, pero lo tienen que demostrar y tienen que motivar y tienen que contener la justificación y las razones en el informe de por qué han llegado a las conclusiones que le lleva a adjudicar esas puntuaciones. No basta con que tenga razones. ¿Bien? La motivación no basta con que el comité tenga, ese comité de expertos tenga razones. Las tiene que explicar y las tiene que explicitar en el informe de valoración. Si no, evidentemente hay un vicio del informe y se puede anular la adjudicación, que es lo que ocurre en este caso. Otro caso de un Tribunal Superior de Justicia, este caso de La Rioja, sentencia 53/2022,
Este era un servicio de procuradores, los queridos compañeros de la abogacía, de procuradores. Para un ayuntamiento se designa un comité de expertos para que analizara la solvencia que tenían las ofertas que presentaban los licitadores para prestar ese servicio de procura al ayuntamiento. Y este comité de expertos lo que hizo es compensar de alguna manera, premiar en la puntuación a un equipo de procuradores que tenía uno de los licitadores, que era más limitado que el de la adjudicataria, pero que tenía una trayectoria más dilatada. ¿Sí? Pues a lo mejor eran menos procuradores, pero pues tenían a lo mejor más de 20 años de experiencia y los otros eran más procuradores, pero tenían 10. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues esto puede ser razonable, no pasa nada, pero era un criterio que no estaba previsto en el pliego. Bien, entonces, el comité de expertos, el informe de valoración, tiene que aplicar el pliego, no solamente el órgano de contratación, no solamente la mesa. El informe del comité de expertos, al que se le encarga ese informe de valoración, también tiene que respetar las cláusulas del pliego porque es la lex contractus. Entonces, aquí lo que hizo el tribunal es apreció un error manifiesto y se ordenó que se volviera a valorar las ofertas, pero esta vez con los criterios que establecía el pliego. Esto me remito a lo que decíamos en las primeras sentencias. El tribunal no adjudica directamente al siguiente licitador con mayor puntuación, sino que hace es retrotraer el procedimiento, anula la adjudicación y retrotraer el procedimiento al momento de la valoración para decir al comité de expertos que vuelva a valorar las ofertas, pero esta vez hazlo cumpliendo que establece el pliego y no te inventes cláusulas o criterios que no están contenidos en él. La discrecionalidad técnica, a la que nos hemos referido muchas veces, esta es una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado. Aquí, en este caso, la comisión de valoración, el que emite el informe de valoración, exigía que se identificara la marca y el modelo para valorar que se cumplían las condiciones medioambientales. Aquí el Tribunal Supremo avaló la exigencia, porque estaba derivada del pliego, y no introducía criterios nuevos. Entonces, bueno, pues valora favorablemente que se le dieran 0 puntos, ¿eh? Porque esa valoración se hizo conforme a la discrecionalidad técnica que tenía el comité de expertos a la hora de emitir su informe para decidir cómo aplicaba los criterios del pliego. No es como en el anterior caso de Tribunal Superior de Justicia, que aplicaba unos criterios en base a su discrecionalidad técnica que no están previstos en el pliego. Aquí lo que se hizo es concretar o especificar esos criterios que sí están previstos en el pliego. Y otra sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es una sentencia 28 de marzo de 2023, en el que se validó por el Tribunal Superior de Justicia la valoración de la experiencia de los medios adicionales que había hecho el órgano de contratación o esos expertos que habían emitido el informe de valoración, recordando que el control judicial no puede sustituir el juicio técnico salvo que se observe arbitrariedad. Aquí el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía protege esa discrecionalidad técnica que sabemos los que nos dedicamos a esto, de pleitar contra la administración, que es muy difícil de vencer, pero no imposible. Y creo que ese es el último bloque de actos que vamos a ver. También estos ya eran actos residuales en cuanto a estadísticas en materia de recursos, que es los actos de declaración de desierto de la licitación. Como sabéis, bueno, pues si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos o todas las ofertas son incluidas, bueno, pues el contrato se declara desierto. Pero hay vicisitudes que a veces trata la jurisprudencia. El marco normativo muy breve, vamos a referirnos al artículo 150.3. Establece que no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. Es decir, la administración solamente hay una oferta que cumpla los criterios, las otras no lo cumple, y aunque a lo mejor esta oferta no presenta una oferta demasiado buena o no le gusta mucho a la administración, no va a poder declarar desierto el contrato si esta oferta sí cumple los criterios que establece el pliego. Y el artículo 152 que distingue entre la decisión de no adjudicar en aras del interés público, que es una posibilidad que tiene la Administración, y el desistimiento de la Administración del procedimiento de licitación cuando hay una infracción no subsanable, por ejemplo, en los pliegos o en alguno de los trámites del contrato. Vamos a alguno de estos casos. Bueno, pues cuando se declara desierto el contrato por exclusión de todas las ofertas, que ninguna de las ofertas cumple lo explicitado en los pliegos. Esta es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eh, Se trata de un contrato de recogida de residuos y de limpieza viaria. Hay una primera anulación de la adjudicación, se adjudica el contrato a una empresa. Esa adjudicación se recurre por otra empresa ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.
y anula la adjudicación del Tribunal Administrativo. Como anula, como ya hemos dicho, aplicando esa doctrina correctamente el Tribunal Supremo, no adjudica directamente el contrato del Tribunal Administrativo a la siguiente empresa licitadora, sino que hace que se retrotraiga el procedimiento y que tenga que haber una nueva valoración. Se hace una nueva valoración por el órgano de contratación y en esta nueva valoración no adjudica el contrato, sino que excluye a todas las ofertas porque incumplía el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares y declara desierto el procedimiento. Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia confirma la decisión del órgano administrativo de declarar desierto el contrato porque las exclusiones estaban motivadas, no se ofertaban los vehículos que exigen los pliegos, no había el personal suficiente que exigían los pliegos, es decir, había una serie de cuestiones dentro de las ofertas que no cumplían los criterios en los pliegos. Y entonces, al no quedar ofertas admisibles, lo que sucedió fue declaró el desierto, el contrato, con el artículo 153, 150.3 de la Ley de Contrato del Sector Público, de forma válida. Ahí, bueno, pues, el que la empresa que había quedado segunda, que impugnó la adjudicación, bueno, pues consiguió que se valorara otra vez, pero al final también se quedó sin contrato porque se declaró desierto el contrato y a pesar de que esto ya llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión de declarar desierto el contrato. Otro caso de declaración de desierto por exclusión de todas las ofertas, este es un caso de Andalucía, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2024, es un contrato de servicio de seguridad y vigilancia. Eh, En ejecución se ejecuta una sentencia que había ordenado adjudicar a una UTE. Como veis, esto a veces sucede, aunque no es lo habitual, que normalmente se retrotrae, pero había una sentencia que ordenaba adjudicar un contrato a una UTE. Pero el Servicio Andaluz de Salud le requiere documentación, ¿vale? Estamos hablando de que si ya hubo una sentencia que ordenó la adjudicación a una determinada empresa, a una UTE en este caso, entendemos que ya había pasado bastantes años, con la lamentable lentitud de la Administración de Justicia, ya habían pasado bastantes años desde que se licitó el contrato, desde que se adjudicó, se impugnó la adjudicación, se recurrió, etcétera, habían pasado bastantes años, ¿no? Entonces, pues como la sentencia ordena que se la adjudique a la UTE, que fue pleiteando, la Administración, el Servicio Andaluz de Salud, le requiere la documentación del 150. Y la UTE se niega a aportar la documentación porque alega que el plazo de ejecución del contrato ya había vencido. Habían pasado tantos años desde que se licitó el contrato, se adjudicó, la UTE recurrió, la UTE volvió a recurrir luego a los órganos jurisdiccionales competentes y consiguió una sentencia que la adjudicaran. Ya había pasado tiempo, que había pasado el plazo de ejecución del contrato. Y lo que hace entonces el Servicio Andaluz de Salud, como no le entrega la documentación que tiene que aportar la UTE, y no hay más, porque su adjudicación era por decisión de una sentencia, decisión judicial, el Servicio Andaluz de Salud declara desierto el procedimiento y el Tribunal Superior de Justicia confirma esta declaración de desierto del procedimiento, porque dice que la negativa de la UTE a aportar la documentación equivale a que haya retirado la oferta. Y como no había otras ofertas admisibles, en función de esa sentencia que había declarado que había que adjudicar a la UTE, procede a declarar desierto el contrato. Este es un caso relativamente reciente y bastante curioso por cómo se suceden las cosas y cómo a veces la lentitud de la Administración de Justicia influye determinantemente. Otro caso llamativo es cuando se declara un desierto, hay una declaración de desierto inmotivado, es decir, no se motiva suficientemente esa declaración de desierto bueno, pues se entiende que puede haber un encubrimiento de un acto de desistimiento por parte de la Administración. Este es el caso que analiza esta sentencia de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que un ayuntamiento declara desierto un concurso, pero lo hace sin motivación suficiente. Ha seleccionado a la mejor oferta desde el punto de vista técnico, hay un informe de valoración que dice que esta empresa, la empresa X, tiene la mejor oferta técnica, pero lo declara desierto y no lo motiva. Entonces, la empresa, evidentemente, que, bueno, pues que ya tenía el caramelo en la boca, que había tenido la oferta técnicamente mejor valorada, acude a la jurisdicción y el Tribunal Superior de Justicia dice que hay que equiparar la decisión que hizo el ayuntamiento a una renuncia de la administración o de la empresa, una renuncia del contrato, de formalizar el contrato, o bien a un desistimiento. Desistimiento, además, sin motivación, lo cual es constitutivo de un funcionamiento normal de la Administración. Por lo tanto, no obliga a adjudicar el contrato al licitador, pero sí le reconoce el derecho a ser indemnizado por los gastos de preparación en los que incurrió con la preparación de la oferta y aplica por analogía el artículo 152.3 de la Ley de Contrato del Sector Público. También un caso curioso.
Y vamos a ver ahora algunos casos de desistimiento y cómo se han valorado por los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. Marco normativo, artículo 152.2, lo veíamos en la última sentencia. La decisión de no adjudicar o de celebrar el contrato por razones de interés público, si está debidamente justificada, es válido desde el punto de vista legal. Y el apartado 4 del mismo artículo dice que el desistimiento del procedimiento por infracción subsanable también es válido. Es decir, ha habido un vicio que la Administración, una vez está licitando el contrato, y de repente se da cuenta que pues, en los pliegos hay una cláusula que incumple directivas europeas o que incumple el principio de libre concurrencia o de igualdad. Bueno, pues esto también es posible, ese desistimiento del procedimiento, porque la Administración advierte una infracción que ya no puede subsanar, bien en los pliegos o bien en alguno de los actos de la licitación. Y el apartado 3 del mismo precepto dice que en estos casos se debe compensar a los licitadores por los gastos en los que hubiera incurrido en la preparación de la oferta. O bien en la forma, indemnizado, compensarlos, o bien en la forma que establezca el anuncio del pliego, o bien conforme a los criterios de la responsabilidad patrimonial. Un caso de esto, por ejemplo, el de la infracción no subsanable que justifica el desistimiento, tenemos esta sentencia del Tribunal Supremo de 2020, un caso también que fue muy mediático, era el de la Ciudad de Justicia de Madrid. También es un caso curioso. Aquí la Comunidad de Madrid licita el contrato de construcción de la Ciudad de Madrid, de la Ciudad de Justicia, perdón. Los que sean de Madrid saben que esto se ha retrasado bastante, no sabemos cuándo veremos la Ciudad de Justicia, pero tenemos esperanza de que algún día llegue. Y aquí, bueno, pues puede haber alguna de las razones de por qué. Bueno, pues el objeto del nuevo contrato de licitación de obra era incompatible con un contrato que existía anteriormente. Había habido un contrato anterior con una empresa que se llama Corsan Corbiam. Bien. Eh, ¿Qué quería la administración? Licitar un nuevo contrato, bueno, pues porque tenía sus desavenencias con Corsan. Pero la resolución del contrato con Corsan no dependía solo de la voluntad de la administración. Por mucho que tengas prerrogativas de resolución, bueno, pues también los licitadores tienen su protección dentro de la aplicación de las prerrogativas. Entonces, el Tribunal Supremo, cuando esto se recurre, considera que como resolver el contrato con Corsan no dependía solo de la administración, no dependía solo de la voluntad de la administración, y el contrato el objeto del contrato con Corsan era prácticamente el mismo que del nuevo contrato que se licitaba, había una incompatibilidad. Y eso es una infracción no subsanable en las normas de preparación, en los pliegos del contrato, en el anuncio del contrato. Por lo tanto, consideró justificado que la Comunidad de Madrid se echara para atrás, se echara el freno y desistiera del contrato. Ese acto de desistimiento fue recurrido por las empresas que estaban buscando conseguir ese nuevo contrato de la Ciudad de Justicia de Madrid, eh, pero no consiguieron anular este acto de desistimiento de la Administración porque el Tribunal Supremo decidió que estaba justificado, ya que estaba claro que había una infracción no subsanable por la incompatibilidad que había con el anterior contrato. Razones de interés público que se alegan muchas veces, ¿no? Para declarar el desistimiento. Aquí tenemos un caso, es llamativo, ¿no? Cuando sucedió es hace ya bastantes años, pero bueno, la sentencia de 2021 y es llamativo como a veces cuestiones políticas pueden influir también en la contratación pública. Este es un caso que analiza el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sentencia 59/2021. Se trataba de un contrato de servicios de cafetería de una biblioteca pública, ¿no? De propiedad de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que era la administración implicada. Eh, ya se había licitado el contrato, se licita ese contrato de prestación de servicios, pero la Consejería renuncia a la licitación y alega, atención, la falta de disponibilidad presupuestaria tras el rechazo del proyecto de presupuestos. En el año 2000, ahora no recuerdo bien si fue 2017 o 2018, no hubo un acuerdo político en el Parlamento de esta comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, no hubo un acuerdo político para aprobar un proyecto de presupuestos, entonces el presupuesto no quedó aprobado, ¿no? Y la consejería, la Junta de Comunidad, lo que alega es que renuncia a la licitación porque no tiene dinero o no tiene posibilidad de costear ese contrato por falta de disponibilidad presupuestaria porque se había rechazado el proyecto de presupuestos. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que el contrato no generaba un gasto directo y que además, como sabemos, esto lo dice la Constitución y lo dice también el Estatuto de Autonomía de todas las Comunidades Autónomas, en concreto de la Cáceres Manchega, existe la prórroga presupuestaria, ¿no? Lo podemos ver a nivel estatal, que llevamos varios años con los presupuestos prorrogados,
existe la prórroga presupuestaria y eso garantiza la cobertura económica del contrato. Por lo tanto, la Sala de Tribunal Superior de Justicia anula la renuncia por inmotivada de la consejería que licitaba este contrato de servicio de cafetería, anula esa renuncia porque las razones invocadas dice, son genéricas e inconsistentes y se ordena que continúe el procedimiento de licitación de servicio de contratación de cafetería en la biblioteca pública hasta que sea adjudicado. Vamos a ver el caso contrario, cuando hay razones de interés público suficientes. Este es un caso de otra comunidad autónoma, de Aragón, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de este año, de hace solo unos meses. Este caso es un contrato de concesión de aparcamiento. Se licita, ¿no? Es el anuncio, se aprueban los pliegos, se licita el contrato de concesión de obra y servicio de aparcamiento. Estamos hablando también de obra, que esto es importante para el objeto de la sentencia. Pero una vez está licitada, aparece un informe técnico de los arquitectos de la Administración que considera que es imprescindible eh, una determinada intervención en la construcción, en la obra. En particular, la sustitución de una losa, de la cubierta y de determinados pilares. Es decir, bueno, pues se hicieron nuevos cálculos y vieron que los pilares eran a lo mejor demasiado finos, no estaban bien ubicados o que podría provocar el hundimiento del edificio. Y esa prestación concreta, esa prestación de la sustitución de la losa de cubierta de los pilares, no estaba prevista como obligación en el pliego. No estaba prevista en el pliego. Lo que hace la administración en este caso, bueno, pues desiste por razón de interés público. Es decir, no vamos a seguir adelante con un contrato si luego el resultado del contrato eh, puede incluso generar un riesgo para la ciudadanía. Eh, Esta corrección, si hubiera intentado corregir el pliego, la administración había exigido modificar el pliego de una forma sustancial. Modificar el pliego, porque la intervención, yo no soy arquitecto, pero me imagino que era muy costosa, este cambio en el proyecto era muy costosa y eso era una modificación sustancial del pliego y no se puede hacer una vez que está licitado sin que se vulnere el principio de igualdad. Entonces, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón consideró, esto es importante sobre todo por lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, consideró que el desistimiento estaba totalmente justificado y motivado porque esa medida era de buena administración, de cumplir el principio de buena administración para proteger la seguridad y el interés público. Por lo tanto, eh, desestimó el recurso de las empresas interesadas que dirigieron el recurso contra el acto de desistimiento del contrato público de este parking, de este aparcamiento. Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que me he ajustado más o menos a los 60-70 minutos. Siempre nos extendemos un poquito más en estas cuestiones. En cualquier caso, disculpa si me he pasado del límite y a lo mejor me he explicitado demasiado en algunos de los casos, pero a los que nos gusta esto del derecho administrativo, en particular la contratación pública, a veces es difícil no meternos a fondo en casos reales que tienen tanta enjundia y tanto interés. En cualquier caso, les agradezco a todos la asistencia y, por supuesto, como ya dijo Blanca, nos sometemos ahora a las preguntas, alguna duda, alguna aportación que quieran hacer y que responderemos en la medida posible y sin intentar extendernos demasiado de la forma consecuente para solventar esa duda. Les agradezco mucho la asistencia y les emplazo a más webinars que tendremos en Administrativando Abogados. Muchísimas gracias, David. La verdad es que no pasa absolutamente nada porque te hayas extendido, porque creo, como siempre, ¿no? Que hablamos de estos temas, que con los ejemplos es como nos podemos enterar todos de cómo van los contratos. Un tema, como he dicho al inicio, muy complejo. Y si tenemos alguna duda, por ejemplo, tenemos una duda que plantea Unai. Cuando se pretende recurrir un acto que se trata, por ejemplo, de una propuesta de adjudicación o propuesta de exclusión en base al informe de valoración, es mejor esperar al acto final del órgano de contratación por el riesgo de inadmisión, al no ser un trámite cualificado del artículo 44.2b de la Ley de Contratos. Gracias. Efectivamente, Unai, es una pregunta muy oportuna. Muchas veces se incurre en ese error. Cuando estamos hablando de la propuesta, eh, no hay ningún problema en que se hagan alegaciones a esa propuesta. ¿Vale? Pero no es objeto de recurso. El recurso tiene que ser contra los actos finalizadores del procedimiento o bien esos actos de trámite cualificados. La propuesta de adjudicación no es definitiva y que evidentemente habría que analizar la casuística,
una propuesta de adjudicación no podemos considerar un acto de trámite cualificado y por lo tanto no puede ser un objeto de recurso. Entonces, mi recomendación por lo menos es que se presenten alegaciones a la propuesta de adjudicación o ya a lo mejor eh, presentando esas alegaciones a la propuesta de adjudicación podemos hacer ver al órgano de contratación que se está equivocando y al final la resolución definitiva es la que esperamos como empresa licitadora. Pero procesalmente y procedimentalmente lo adecuado es esperar al acto definitivo. Aunque, como digo, hay que acudir a la casuística, que en los actos cualificados la doctrina de la jurisprudencia es bastante amplia y hay que acudir a la casuística, pero con carácter general hay que esperar al acto finalizado del procedimiento, que es el de la adjudicación, para poder recurrirlo. Muchísimas gracias, David, por dar respuesta y a Unai por su pregunta. Y tenemos una última que vamos a realizar, que bueno, esta ya la valoras tú. David, la realiza Gema Costa. Buenos días. En relación con la subrogación, aunque no lo prevea el convenio, si el cambio de contratista supone que se dan los requisitos del artículo 44 del ETE, Estatuto de los Trabajadores, entiendo, mismos medios, mismo lugar de prestación del servicio, etcétera, ¿podría aplicarse la subrogación por ley? Esta no sé si entra. Sí, lo hemos visto en uno de los casos, era Sí. el del ente público de Radio Televisión Española. A ver, lo que dice la ley, la jurisprudencia, es que esa subrogación del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público opera cuando se establece por norma legal, cuando se establece por convenios generales o acuerdos de alcance general, no por acuerdos expresos de la empresa o internos de la empresa que no tienen una eficacia general. Si la subrogación existe y el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y cumple los condicionantes que establece este precepto, evidentemente estamos en uno de los supuestos en los que la subrogación de los trabajadores es obligatoria porque se basa en una norma legal. Puede ser también un convenio colectivo de alcance general, pero en este caso se basa en una norma legal y por lo tanto sería obligatorio. Es muy interesante el caso este del ente público de la televisión española porque no es lo habitual. Normalmente la subrogación es obligatoria en prácticamente todos los contratos públicos, principalmente los de servicios. Ujú. Pues muchas gracias, David, por tu respuesta. Y a Gema Costa también por realizar esa pregunta. Ahora mismo no hay más preguntas. A alguna de las personas que han estado con nosotros ha comenzado a dar las gracias, como Salvador Gómez. Gracias, David, por toda esta explicación, por todos los ejemplos, que ha sido muy sencillo ir siguiendo todo lo que nos explicabas. Siguen dando las gracias. Unai también ha dado las gracias y todas las personas que han estado con nosotros y a ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante webinar y complejo a la vez sobre los contratos que David Muñoz ha hecho muy sencillo. David, un honor compartir pantalla como siempre a tu lado. Ha sido un placer, como siempre, Blanca. Nos vemos en más webinar y permite que reitere otra vez el agradecimiento y devolvamos el agradecimiento a todos los amigos administrativos y abogados que nos han acompañado. Nos vemos en más webinars. Exactamente. Nos vemos en futuros webinars y les avisamos a todos ustedes que a partir de septiembre seguiremos realizando webinars. Vamos a tener un descanso a lo largo del mes de agosto, pero volveremos y con webinars tan interesantes como este. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en nombre de Administrativando Abogados les reitero que las gracias por haber estado con nosotros.